Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me prohibió ir a su boda porque juraba que su prometido estaba enamorado de mí. Él descubrió la verdad y tomó una decisión que destruyó a mi familia. Hola a todos. Me llamo Micaela y tengo 24 años. Necesito compartir algo que está pasando en mi familia porque realmente necesito otras perspectivas sobre esta situación. Todo comenzó con mi hermana Lea, de 29 años, quien estaba comprometida con Jonathan, también de 29. Su relación parecía perfecta. Llevaban años juntos y todos en la familia pensaban que eran el uno para el otro. Sin embargo, recientemente todo dio un giro inesperado, y su boda se canceló. Lo más sorprendente es que Jonathan se negó a casarse con ella porque considera que está siendo injusta al prohibirme asistir a la boda. Para empeorar las cosas, mi hermana está convencida de que Jonathan está enamorado de mí. Para entender mejor la situación, debo explicar que no tengo una relación cercana con mi familia. No hubo ningún gran conflicto que causara esta distancia, simplemente sucedió gradualmente después de que me fui a la universidad. Desde entonces, casi nunca regreso a casa. Durante las vacaciones de primavera, por ejemplo, prefería viajar o visitar a mis abuelos en lugar de volver. Honestamente, era mejor que enfrentar la incomodidad que sentía en casa. El problema principal es que mi familia y yo somos completamente diferentes. Nunca hemos conectado realmente, como si viviéramos en mundos separados. Siempre he sentido que no me entienden y, siendo sincera, nunca se han esforzado por hacerlo. Mientras crecía, ellos compartían intereses que a mí no me importaban, y cuando yo mencionaba algo que me apasionaba, era como si hablara en otro idioma. Solo asentían cortésmente y cambiaban el tema a algo que les interesara a ellos. Con el tiempo, simplemente dejé de intentar. Lo que más me afecta es que cuando empecé a distanciarme, nadie intentó mantener el contacto conmigo. Era como si estuvieran perfectamente cómodos con mi ausencia, casi aliviados de no tenerme cerca. Uno pensaría que la familia notaría cuando uno de sus miembros se aleja poco a poco, pero parecía no importarles. Esto solo confirmó lo que siempre había sentido, que realmente no encajaba con ellos. Llegué al punto de visitarlos únicamente en fechas importantes como festividades, cumpleaños y celebraciones especiales. Incluso en esas ocasiones, me sentía más como una invitada que como parte de la familia. Llegaba, cumplía con mi papel familiar y me iba. Las conversaciones eran educadas pero superficiales, sin ninguna conexión real. Mi hermana Lea y yo nunca desarrollamos ese vínculo especial que muchos hermanos tienen. Lea siempre ha sido considerada la hija perfecta en nuestra familia. Siguió exactamente el camino que nuestros padres querían y encajaba perfectamente en su mundo. En cambio, yo siempre fui vista como la diferente, la oveja negra. No es que sean malas personas, pero tienen una forma sutil de menospreciarme que puede ser bastante hiriente. Son expertos en hacer comentarios que parecen inocentes pero que realmente duelen. Por eso decidí que era mejor mantener mi distancia. ¿Para qué exponerme a situaciones donde no me siento bienvenida? Todo cambió durante la última Navidad, cuando Jonathan se unió a nuestra cena familiar. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente invisible. Mientras mi familia tiene esa manera de hacerme sentir fuera de lugar, como una extraña en mi propia casa, Jonathan me trató de forma diferente. Fue genuinamente amable y conversó conmigo como si fuera una persona normal, no como la oveja negra que siempre me hacen sentir que soy. Al principio no le di importancia, después de todo, solo estaba siendo educado, ¿verdad? Pero por alguna razón, esto molestó mucho a Lea. No es como si Jonathan y yo hubiéramos tenido conversaciones profundas o íntimas. Solo hablamos de temas cotidianos, viajes, estudios, algunas anécdotas del trabajo, cosas normales. Sin embargo, Lea inmediatamente comenzó a actuar de manera extraña. Durante la cena me lanzaba miradas frías, pero decidí ignorarlas. Todo empeoró cuando más tarde me confrontó directamente. Nunca olvidaré sus palabras. Sé exactamente lo que estás haciendo. Siempre has estado celosa de mí, y ahora estás intentando robarme a mi pareja. Me quedé completamente sorprendida. ¿Robarle a su pareja? ¿De dónde sacaba esa idea? Me reí porque me pareció absurdo, pero ella insistió. Siguió diciendo que Jonathan actuaba diferente cuando yo estaba cerca, y que yo estaba siendo demasiado amigable con él. No sabía ni cómo responder a una acusación tan descabellada. Lea siempre ha necesitado ser el centro de atención. Es la hija perfecta, la favorita de mis padres, y lo entiendo. Pero acusarme de intentar robarle a su prometido era algo completamente nuevo, incluso para ella. Intenté no darle importancia, como suelo hacer con su drama. No éramos cercanas de todos modos, así que pensé que solo estaba siendo paranoica o insegura por algún motivo. Sin embargo, después de esa noche, todo se volvió más tenso entre nosotros. Lea se distanció aún más,
algo que no creí posible considerando lo poco cercanas que ya éramos. Comenzó a evitarme activamente. Si intentaba hablar con ella, me respondía con monosílabos o actuaba como si le molestara mi presencia. En las reuniones familiares, no se separaba de Jonathan ni un momento, como marcando su territorio. Era realmente incómodo. Jonathan, por su parte, seguía comportándose con normalidad. Mantenía su actitud amable y educada conmigo. Lo que más me molestaba era ver cómo rápidamente mi familia se puso del lado de Lea. Nadie me decía nada directamente, pero las señales eran claras. Mi madre me miraba de forma extraña cuando Lea y Jonathan estaban cerca. Mi padre, quien normalmente se mantiene neutral, empezó a hacer comentarios sobre la importancia de apoyar a la familia y respetar las relaciones. Todo era muy indirecto pero claramente dirigido a mí. Era como si todos hubieran decidido creer que yo representaba una amenaza para la relación de Lea. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Nunca he sido de las que se meten en los asuntos de otros, mucho menos en la relación de mi hermana. Apenas hablaba con Lea fuera de los eventos familiares, ¿por qué de repente me interesaría en su prometido? No tenía ningún sentido. Meses después, me enteré del compromiso de Lea por mis abuelos. Sí, mi propia hermana ni siquiera se molestó en decirme que se iba a casar. A estas alturas, no esperaba una invitación especial con brillantina y corazones, pero enterarme por terceros fue como un golpe en el estómago. Ya saben, de esos momentos que confirman todas tus sospechas sobre lo poco que le importas a tu familia. Supongo que todavía guardaba una pequeña esperanza de que, a pesar de toda la tensión y la distancia, ella me consideraría parte de este momento tan importante en su vida. Pensé que, siendo hermanas, aunque no fuéramos cercanas, seguía siendo su familia, pero aparentemente era mucho pedir. No dije nada cuando me enteré del compromiso. Al principio, intenté justificarla pensando que tal vez estaba ocupada con los preparativos de la boda, o que simplemente se le había olvidado decírmelo. Sé que suena ingenuo, pero por alguna razón seguía dándole el beneficio de la duda. Pensé que quizás me llamaría eventualmente, o que al menos recibiría una invitación de último momento por correo. Pero los días se convirtieron en semanas y no hubo ninguna noticia. De repente, un día Lea me llamó. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla de mi teléfono, especialmente considerando que no habíamos hablado desde aquella extraña acusación durante Navidad. Contesté intentando mantener la calma, como si no me hubiera excluido completamente de su vida. Después de unos minutos de conversación superficial, soltó la bomba. No voy a invitarte a la boda. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. No es que estuviera especialmente emocionada por ir, pero escucharla decirlo en voz alta dolió. Cuando le pregunté por qué, me dio la razón más absurda que podía imaginar. Como Jonathan tiene sentimientos por ti, no quiero que estés allí. Sería incómodo. No pude evitar reírme. Era simplemente ridículo. Primero, Jonathan no tiene sentimientos por mí, y aunque los tuviera, no es como si fuera a interrumpir la ceremonia para declarar su amor eterno por mí. Todo era tan absurdo que ni siquiera tenía energía para discutir. Simplemente le dije, que tengas una gran boda y un feliz matrimonio, y colgué. No necesitaba ese drama en mi vida, y honestamente, como no éramos cercanas, realmente no me importaba si era parte de su gran día o no. Hacía tiempo que había aceptado que Lea y yo vivíamos en mundos completamente diferentes. Ayer fue un día completamente loco. Creo que era la cena de ensayo de Lea o algo así, y no tenía ninguna intención de involucrarme. Es decir, ni siquiera estaba invitada a la boda y ya había aceptado esa situación. Estaba tranquilamente siguiendo con mi día cuando de repente recibí una llamada frenética de mi padre. Me dijo, Micaela, necesitas venir al lugar ahora mismo. Sin ninguna explicación, sin detalles. Solo exigía que dejara todo y fuera inmediatamente. Naturalmente, estaba confundida y le pregunté qué estaba pasando, pero se negó a darme explicaciones. Solo repetía que tenía que ir inmediatamente. A estas alturas, no me sentía especialmente generosa con mi tiempo o mi paciencia. Esta era la misma familia que me había excluido de la boda, me había tratado como una extraña y básicamente me había hecho sentir como la villana en el drama retorcido de Lea. Así que le dije claramente, no voy a ir solo porque tú me lo digas, y colgué. Ni siquiera habían pasado 5 minutos cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lea. Como no había hablado con ella desde todo el drama de la invitación a la boda, ya estaba preparándome para cualquier locura que estuviera a punto de decirme. Pero lo que me dijo después fue increíble. Resulta que Jonathan, su prometido, se había negado rotundamente a casarse con ella. Al parecer, el tipo había cancelado la boda porque no podía soportar lo cruel que estaban siendo Lea y mis padres. La verdad,
Estaba secretamente impresionada de que hubiera tenido el valor de ver a través de toda su manipulación y alejarse. Pero por supuesto, Lea no llamaba para disculparse ni nada parecido. No, tenía un motivo completamente diferente para contactarme. Quería que yo me presentara en lo que quedaba de la cena de ensayo, y fingiera que éramos una familia feliz. ¿Y lo más gracioso? Quería que mintiera y dijera que no estaba en la boda porque yo había decidido no ir, no porque ella me había prohibido asistir. Básicamente, quería que la cubriera y hiciera que todo pareciera perfecto, aunque su relación se estuviera desmoronando. Casi me río en su cara. Después de todo lo que me había hecho pasar, acusándome de intentar robarle a su prometido, excluyéndome de la boda y tratándome como basura, ahora quería que yo entrara y salvara la situación. La ironía de todo esto era increíble. Le respondí directamente: «Estás loca si crees que voy a hacer eso». Casi podía imaginar su cara de sorpresa al otro lado del teléfono. Intentó argumentar, pero no me quedé a escuchar. Colgué, silencié mi teléfono y me fui a dormir tranquilamente. Que Jonathan cancelara la boda es como una especie de justicia poética. No sé exactamente qué fue lo que finalmente lo hizo explotar, pero tengo una buena idea. Lea y mis padres siempre han sido controladores, manipuladores y francamente bastante mezquinos. Nunca han podido ver más allá de sus propios egos lo suficiente como para preocuparse por cómo sus acciones afectan a los demás. Supongo que Jonathan finalmente tuvo suficiente. Casi siento lástima por él, casi. Lo que realmente me sorprende es lo rápido que Lea y mis padres recurren a mí en busca de ayuda una vez que las cosas empezaron a desmoronarse. Es como si de repente se dieran cuenta: «Oh, espera, tal vez sí necesitamos a Micaela después de todo». Es gracioso cómo funciona esto, ¿no? No les importaba cuando estaban planeando su boda perfecta, pero en el momento en que todo se viene abajo, de repente vuelvo a ser importante. No, gracias. Hoy ha sido surreal. Me desperté con 117 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de mi familia. Sí, lo has leído bien. Más de 100 llamadas perdidas, mi teléfono literalmente explotaba de notificaciones desde el momento en que abrí los ojos. La ansiedad que sentí al ver todas esas notificaciones no es una forma agradable de empezar el día. La mayoría de las llamadas eran de mis padres y Lea, y obviamente, no iba a sumergirme en ese caos inmediatamente. Lo ignoré y decidí comenzar mi mañana con normalidad porque, honestamente, ¿quién quiere lidiar con todo ese drama antes de tomar café? Pero entonces empecé a sentirme un poco culpable, así que hice lo único que sentía que podía manejar en ese momento. Llamé a mis abuelos. Son los únicos en mi familia con los que tengo una relación genuinamente buena, y sabía que me pondrían al día sin todo el drama extra. Tan pronto como mi abuela contestó, pude notar la tensión en su voz. Me contó que Leanne había estado llorando sin parar desde la noche anterior. Al parecer, Jonathan seguía firme en su decisión, y había cortado toda comunicación, negándose completamente a hablar o escuchar. Prácticamente había desaparecido. Lea está destrozada y mis padres están en modo crisis total, intentando desesperadamente arreglar la situación. Mi abuela, con su dulzura característica, sugirió con delicadeza que tal vez debería contactar a Jonathan para aclarar cualquier malentendido. Casi me río otra vez. ¿Aclarar malentendidos? ¿Qué malentendidos? Jonathan tomó su decisión por su cuenta y no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, entiendo por qué mis abuelos lo sugieren. Los quiero mucho y me duele verlos preocupados por toda esta situación. Además, siendo honesta, una parte de mí está realmente cansada del acoso constante de mi familia. Si hablar con Jonathan hará que todos me dejen en paz y detengan esta avalancha interminable de llamadas y mensajes, tal vez valga la pena intentarlo. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta situación? Actualización 1. Hola a todos. Aunque solo han pasado unas pocas horas desde mi publicación anterior, han sucedido tantas cosas que necesito compartirlas. Prepárense porque es una locura todo lo que pasó. Aproximadamente una hora después de hacer mi publicación inicial, estaba intentando relajarme y despejar mi mente. Pensé que quizás el drama se calmaría un poco después de ignorar todas sus llamadas y mensajes, pero me equivoqué. De repente, sonó el timbre de mi puerta y al ir a ver quién era, me encontré con toda mi familia, mis padres, Lea y Jonathan. Sí, se presentaron sin avisar, y definitivamente no estaba preparada para lo que estaba por suceder. Querían entrar para hablar, como si esto fuera algún tipo de intervención. Pero honestamente, no tenía ninguna intención de dejarlos entrar en mi espacio personal, especialmente después de todo lo ocurrido, así que salí, cerré la puerta tras de mí y les dije que cualquier cosa que necesitaran decir podían decirla allí mismo en el porche. Lea fue la primera en hablar, y comenzó inmediatamente con su actitud de «tienes que arreglar esto».
Básicamente me estaba ordenando que le explicara todo a Jonathan, como si fuera mi responsabilidad limpiar su desastre y hacer que todo volviera mágicamente a la normalidad. Me quedé un momento en silencio, tratando de procesar su descaro, pero entonces me di cuenta. No, no voy a hacer esto, no voy a mentir por ella. No voy a distorsionar la verdad para hacerla quedar bien cuando la realidad es que ha sido terrible conmigo durante años. Así que me dirigí directamente a Jonathan y le conté toda la verdad, que Lea me había acusado de intentar robármelo, que me había prohibido asistir a la boda porque creía que él tenía sentimientos por mí, y que este tipo de comportamiento de mi familia no era algo nuevo. Ha sido así desde que éramos niños, la manipulación, las culpas, la toxicidad, todo forma parte de su manera de ser. Jonathan escuchaba en silencio y podía ver que estaba procesando toda esta información, pero entonces Lea perdió completamente el control. Me dio una bofetada real con la mano abierta en plena cara. Me quedé en shock, pero mi primer impulso fue devolvérsela. Es decir, había aguantado sus tonterías durante años, y ahora esto. Pero justo cuando estaba a punto de responder, Jonathan intervino, sujetó a Lea del brazo, la apartó de mí y comenzaron a hablar en voz baja. No podía escuchar toda la conversación, pero era evidente que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Minutos después, Lea regresó llorando, pero llorando de verdad. Nos miró a todos, a mí, a mis padres y a Jonathan, y anunció que el compromiso estaba oficialmente terminado. Jonathan había roto las cosas definitivamente. Le dijo que no deberían verse más, y simplemente se fue, así sin más. Se alejó dejando a Lea llorando, y, siendo sincera, en ese momento sentí algo de compasión por ella. Por mucho que nunca nos hayamos llevado bien y por mucho que me haya lastimado, no creo que nadie merezca que su compromiso termine de esa manera. Fue realmente duro. Fue un momento muy intenso, pero al mismo tiempo no podía ignorar que esta ruptura era consecuencia directa de sus propias acciones. Ella había empujado a Jonathan hasta su límite, tal como lo había hecho conmigo tantas veces antes. Así que allí estábamos, en mi porche, con Lea sollozando. Jonathan se había ido y mis padres mirándome fijamente como si yo fuera la responsable de todo esto. Podía sentir su juicio y su decepción, como si me estuvieran culpando por el hecho de que la vida de Lea se estuviera desmoronando. Era como si pensaran que yo había causado la ruptura, no el comportamiento de Lea. No sabía qué decir y definitivamente no quería quedarme allí más tiempo, así que solo murmuré algo sobre que necesitaba entrar. Me di la vuelta, volví a mi casa y cerré la puerta, dejándolos a todos afuera. Tan pronto como cerré esa puerta, simplemente me senté e intenté procesar todo lo que acababa de ocurrir. Parecía una escena sacada de una telenovela, pero esto era mi vida real. No he tenido noticias de mis padres o Lea desde que se fueron. Estoy segura de que están furiosos conmigo y honestamente no sé qué va a pasar ahora. Actualización 2. Hola a todos. Muchos de ustedes querían saber más sobre mi infancia, y por qué he mantenido tanta distancia con mi familia durante tanto tiempo. La verdad es que no lo mencioné en mi publicación original porque es una historia bastante larga, pero creo que ahora es un buen momento para compartirla. Tal vez también me ayude a entender mejor las cosas. La realidad es que tengo trastorno de ansiedad social. Durante mi infancia, siempre sentí que algo no estaba bien conmigo, pero nunca pude encontrar las palabras para explicarlo. Mis padres, sin embargo, eran personas tradicionales que no creían en los problemas de salud mental, pensando que eran solo excusas. Solían decir cosas como solo estás siendo dramática, o necesitas ser más fuerte. Si alguna vez mostraba signos de ansiedad o tenía un ataque de pánico, me llamaban débil o perezosa, como si yo hubiera elegido sentirme así. Por eso toda mi infancia se sintió como si estuviera siendo constantemente castigada por algo que no podía controlar. La situación no era mejor con Lea, no solo era la hija favorita en nuestra familia, sino que también era popular en la escuela. Siempre estaba rodeada de un gran grupo de amigos, y todos actuaban como si fueran mejores que los demás. Recuerdo una vez, cuando tenía aproximadamente 15 años, Lea organizó una pijamada con sus amigas. Cometí el error de ir a la cocina para buscar algo de comer y en cuanto entré, todas se quedaron en silencio y comenzaron a reírse. Lea me miró y dijo algo como, «Miren, es nuestra pequeña ermitaña, ni siquiera sabe cómo hablar con la gente». Puede parecer algo pequeño, pero este tipo de situaciones era constante. Siempre era el objetivo de sus burlas y dolía mucho más porque era mi propia hermana quien las iniciaba. Hubo muchísimos momentos así donde se burlaba de mi torpeza social y, en lugar de defenderme, mis padres solo se reían o lo descartaban como si fuera una broma inofensiva, pero para mí no era gracioso, era humillante. En la preparatoria, la situación empeoró. Recuerdo particularmente un día, tenía una presentación importante en la clase de inglés. Para alguien con ansiedad social,
La idea de pararse frente a toda la clase y hablar era mi peor pesadilla. No pude dormir la noche anterior y cuando llegó la mañana, estaba físicamente enferma por la ansiedad. Se lo dije a mis padres y básicamente me dijeron que lo superara y fuera a clase. Terminé tartamudeando durante toda la presentación mientras mis compañeros se reían, y cuando llegué a casa estaba llorando. La respuesta de mis padres: es solo una presentación, Micaela, deja de hacer drama por todo. Esa era su frase favorita. Según ellos, siempre estaba exagerando las cosas. Para cuando llegué a la universidad, estaba mentalmente agotada. Sabía que necesitaba ayuda, pero mi familia me había hecho creer que buscar ayuda era señal de debilidad. No fue hasta que empecé a ver a la consejera del campus que me di cuenta de que lo que estaba experimentando no era solo cosa mía. La consejera me escuchó, realmente me escuchó, y por primera vez sentí que alguien entendía por lo que estaba pasando. Me recomendó que visitara a un psiquiatra para obtener un diagnóstico adecuado y, honestamente, recibir ese diagnóstico fue un alivio. Saber que lo que sentía tenía un nombre, trastorno de ansiedad social, fue un punto de inflexión. Significaba que no estaba siendo dramática ni buscando atención como mi familia siempre había dicho. Después de ver al psiquiatra, comencé terapia y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Aprendí estrategias para enfrentar mi ansiedad, cómo manejar los ataques de pánico, cómo comunicar mis necesidades sin sentir vergüenza y, lo más importante, cómo establecer límites con las personas que no me respetaban. Fue entonces cuando realmente empecé a distanciarme de mi familia. Me di cuenta de que estar cerca de ellos disparaba mi ansiedad y que necesitaba espacio para sanar, así que dejé de volver a casa por cada pequeña cosa. Dejé de responder a cada llamada y mensaje. Empecé a priorizarme a mí misma y por primera vez sentí que tenía control sobre mi vida. Pero por supuesto, mi familia lo interpretó de otra manera. Para ellos, los estaba abandonando, siendo egoísta y malagradecida. Nunca me preguntaron por qué me alejé o si estaba bien. En su lugar, solo me acusaron de ser distante y dramática, como siempre lo habían hecho. Lea, siendo Lea, no cambió su actitud. Cada vez que volvía a casa para las fiestas o cumpleaños, hacía comentarios sarcásticos sobre cómo yo me creía demasiado buena para la familia ahora, o sobre lo dramática que era por no visitar más seguido. La relación con mi familia sigue siendo tensa. Los mantengo a distancia porque cada vez que intento acercarme, me lastiman de nuevo. Mis padres todavía no reconocen mi ansiedad como algo real, y Lea, bueno, sigue siendo la misma de siempre. Incluso después de todos estos años, no ha cambiado. De hecho, su comportamiento durante todo este asunto con Jonathan solo demuestra que no ha madurado ni aprendido nada. Sigue atrapada en los mismos patrones tóxicos y no voy a dejar que me arrastren de vuelta a eso. Así que sí, ese es más contexto sobre por qué he mantenido mi distancia de mi familia. No es fácil, y una parte de mí desearía que las cosas fueran diferentes, pero he aprendido a priorizar mi propio bienestar y, honestamente, esa ha sido la mejor decisión que he tomado. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi publicación original, y finalmente tengo algunas actualizaciones que compartir. Para empezar, mi hermana Lea ha decidido dirigir toda su ira hacia mí, y déjenme decirles que ha sido toda una montaña rusa. No solo compartió mi número de teléfono con un montón de personas, lo que resultó en interminables mensajes de gente con la que no quería tener contacto, sino que también llevó las cosas a otro nivel, y ha estado lanzando huevos contra mi casa varias veces. ¿En serio? ¿Quién hace algo así? Es realmente molesto y no pueden imaginar lo frustrante que es tener que limpiar huevos de mi porche delantero y la entrada una y otra vez. Es decir, se supone que somos adultos, ¿no? Al principio intenté ignorarlo, pero después de la segunda vez, simplemente me harté. Intenté contactar a mis padres buscando algo de apoyo, pensando que tal vez intervendrían y harían entrar en razón a Lea, pero cuando los llamé, solo dijeron: es un asunto entre ustedes dos, chicas. ¿En serio? Esto ya no es solo una pelea entre hermanas, es vandalismo. Esperaba que intervinieran, pero parece que prefieren mantenerse al margen y seguir pretendiendo que todo está bien. Después de darme cuenta de que estaba por mi cuenta, decidí que era hora de tomar medidas firmes. Llamé directamente a Lea y le advertí que si volvía a hacerlo, presentaría una denuncia policial contra ella, porque seamos honestos, esto cuenta como vandalismo, y realmente podría meterse en problemas por ello. La amenaza pareció afectarle y su reacción fue exactamente como esperaba. Se lanzó en una diatriba llamándome de todo y diciendo que estaba siendo dramática sobre todo el asunto. Es decir, alguna vez se escucha a sí misma. Es como si pensara que puede hacer una rabieta y que yo debo simplemente aguantarlo. Colgué sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Era agotador lidiar con ella, pero al menos logré transmitir mi mensaje. Sorprendentemente, no me ha molestado desde entonces.
No sé si está asustada por la amenaza de llamar a la policía o simplemente está demasiado ocupada planeando su próximo movimiento, pero agradezco la paz mientras dure.